la transfiguración del Señor, es decir, aquello que ocurre en el relato que escuchamos recién del Evangelio de San Lucas. Cristo lleva aparte a 3 de los 12 apóstoles, los cuales parece que tienen un afecto o una confianza particular, van a ser testigos aquí de su gloria, como al final de la vida de Cristo van a ser testigos de uno de los momentos más dolorosos de su pasión, de la oración en el huerto. También son Pedro, Santiago y Juan los que acompañan a Jesús en ese momento difícil. Tal vez, como señala el prefacio de la misa de hoy, Cristo les hizo entrever el reflejo de su gloria para fortalecerlos en frente al escándalo de la cruz, ¿sí? Para que tuvieran fuerza en el momento del dolor supremo, recordando que habían vislumbrado la gloria de Cristo. En esta transfiguración en la cual el Señor vemos cómo se transforma, cómo deja escapar a través de todos sus poros y sus vestidos y su rostro, digamos, la luz de la gloria de Dios. Hemos visto las imágenes que representan a Jesús misericordia, donde el corazón de Cristo sale como unos rayos que descienden hacia nosotros expresando su misericordia. Aquí es más que eso, es de todo Cristo que salen rayos luminosos, se transforma, digamos, de una manera que los apóstoles no alcanzan a describir. Y bueno, eso en primer lugar, ¿qué es? Eso nos muestra la divinidad de Cristo. Cristo no es solo un hombre, y se equivocan y no entienden nada de Cristo todos aquellos que piensan o que lo interpretan o que lo entienden como si fuera solo un hombre, por más que fuera un hombre maravilloso, un hombre ejemplar, modelo, sabio, santo, un hombre extraordinario, pero solamente un hombre. La verdad total de Cristo, como nos dice el Papa, solo se entiende a la luz del misterio del Verbo encarnado. No es un gran hombre, es el Verbo que se hizo carne, es Dios que se hizo hombre. Pero cuando Dios se hace hombre, la divinidad está escondida. La kenosis, el anonadamiento de Cristo, del que habla San Pablo en la epístola a los Filipenses. Siendo Dios, se baja hasta nuestra condición humana. Y entonces la divinidad aparece escondida. No hay nada que distinga a ese niño que está en el pesebre de cualquier otro niño. Y si los magos se arrodillan y lo adoran, es solo porque Dios les ilumina el alma con la luz de la fe. No hay nada que distinga así externamente, a primera vista. Sí, es cierto, en Cristo hay algo en su persona, hay una majestad, hay una fuerza, hay algo que ciertamente atraía, pero no muestra plenamente la divinidad. Es como si la divinidad se estuviera escondiendo, y se va a esconder de una manera suprema en la pasión del Señor, en la cruz. San Ignacio, cuando nos hace meditar esos tremendos momentos de la pasión, nos dice pensar cómo la divinidad se esconde. En cambio, acá Cristo la deja de alguna manera vislumbrar. Podemos decir que si Dios no hubiera estado reteniendo así en Cristo ese resplandor divino, esa gloria de Dios que se tenía que reflejar en Cristo, si no la hubiera estado como escondiendo, Cristo hubiera vivido permanentemente así, como irradiando luz a su alrededor. Pensemos que Moisés, cuando habló con Dios que le entregaba las tablas de la ley, al bajar del monte tenía el rostro como lleno de luz, ¿no? Y tenía que cubrirse con un velo para no deslumbrar a su pueblo. Y eso solo porque había estado viendo a Dios y hablando con Dios. Cristo, que era Dios, de qué manera tenía que resplandecer en él la gloria y la hermosura de Dios. La hermosura de Dios. Es decir, cuando en Cristo se manifiesta algo de la divinidad, cuando la humanidad de Cristo deja transparentar la realidad del misterio íntimo de Cristo, es decir, su divinidad, es decir, al Verbo, los apóstoles quedan deslumbrados. Es más, dice San Pedro, no sabía qué decía, pues Señor, qué bueno que es estar aquí, hagamos 3 días. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron un reflejito de la gloria de Dios, es decir, vieron un reflejo de lo que es el cielo. Ese cielo que Dios nos tiene prometido si tratamos de vivir aquí en la tierra con su gracia como hijos suyos, y que supera toda posibilidad de describir. Cuando Dios le permitió a San Pablo ver algo de su gloria en el cielo, San Pablo en sus cartas no encuentra palabras. Un hombre dice que no sé si era el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, y lo que el ojo vio y lo que el oído oyó,
no hay palabras para expresar. No hay palabras para expresar. O sea, y la maravilla de aquello que nos espera. Si tuviéramos una pequeña intuición de lo que es la gloria que Dios ha preparado para todos aquellos que lo aman, nunca podríamos pecar. Porque no nos podríamos apartar de Dios por ningún gusto, por ningún placer, por la atracción de ninguna de todas las cosas creadas. Pero lo sabemos y no lo vemos. Algunos, como estos apóstoles, Dios les dejó ver un reflejo de su gloria. Podríamos decir que es como si les hubiera dejado mirar el cielo por el agujerito de la cerradura. Como si se está preparando en un salón una fiesta muy linda, una fiesta muy grande. Y nadie puede entrar, sino los que están preparando la fiesta. Y uno pudiera espiar un poquito por el agujero de la cerradura y ve los preparativos, las guirnaldas, la comida arriba de las mesas, el salón adornado, los instrumentos de música, y uno mirando por allí por el agujerito de la cerradura y dice: qué linda que va a estar la fiesta, qué buena que va a estar la fiesta, qué ganas que tengo de ir a esa fiesta. Y esto es lo que Cristo les deja ver a los apóstoles. Les deja ver el cielo por un agujerito de la cerradura. Todo lo que podemos decir de Dios no es nada en comparación con esto, con que Dios nos dejara ver una lucecita, un rayo de su gloria, un rayo de la hermosura de Dios. Conocemos aquella historia de Santo Tomás, el de Aquino, la inteligencia más poderosa que ha escrito cosas sobre Dios. La Suma Teológica, esa catedral del pensamiento, el hombre sabio y santo que había penetrado más profundamente en el misterio de Dios, y que si al final de su vida tuvo una pequeña revelación, es decir, Dios le dejó, como a San Pablo, como a estos apóstoles, mirar el cielo por el agujerito y la cerradura, ver un poco de lo que es la gloria de Dios. Y a partir de ahí Santo Tomás se negó a escribir, no podía escribir más. Y cuando su secretario, el hermano Reginaldo, le decía: pero tiene que terminar esa obra, todos lo esperamos, tiene que terminar ese libro, ¿qué le contestaba Santo Tomás? Después de lo que he visto, todo lo que he escrito me parece como un montoncito de paja. Es decir, todas las cosas maravillosas que nos puede decir sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre el cielo, la inteligencia más poderosa que ha habido en 20 siglos de cristianismo, es un montoncito de paja comparado con la más pequeña visión de Dios, con el más pequeño rayito que nos refleja la gloria de Dios, como esa gloria aquí se reflejó en Cristo, cuando en la transfiguración Cristo dejó de ocultarla, dejó de esconderla por un momento, y los apóstoles se quedaron allí deslumbраdos. Qué bueno que es estar aquí. Esto tiene que despertar en nuestros corazones el deseo del cielo. Aunque para llegar a ese cielo, a esa visión de Dios, a esa visión de la hermosura, de la bondad, del poder, de la majestad divina, que es más grande que todas las cosas que podamos tener aquí en la tierra, tengamos que pasar por la cruz. Cristo en la transfiguración aparecen a su lado Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas del Antiguo Testamento, que habían trabajado y habían predicado para anunciar al Mesías, a Cristo que iba a venir. ¿Y de qué habla Jesús con ellos en el mismo momento en que manifiesta su gloria? De lo que iba a ocurrir en Jerusalén, es decir, de la cruz, de la pasión. La cruz, lo sabemos, está en el camino del cristiano, y la cruz está como un señalero, como una indicación en el camino que lleva hacia esa gloria de Dios. Pero vale la pena cargar la cruz, y vale la pena todas las luchas y todos los sufrimientos que como cristianos tenemos que afrontar y que enfrentar en el camino de esta vida, si siendo fieles al final podemos encontrarnos con el resplandor de esa gloria, quedar como Pedro deslumbrados y decir: qué buenos estamos aquí para toda la eternidad. Pero para eso, por último, en esa gloria se hace presente como una nube el Padre, y desde la nube la voz que habla a los apóstoles y les dice: este es mi Hijo amado, escuchad. Esas palabras se dirigen también a nosotros. Escuchar a Cristo. Escuchar a Cristo, ¿qué es? ¿Qué significa? Escuchar la palabra de Cristo, escuchar el Evangelio, escuchar la enseñanza y la explicación del Evangelio que nos da la Iglesia, escuchar la verdadera, la buena, la sana doctrina que la Iglesia nos enseña y que el Papa nos enseña, guiándonos, iluminados por el Espíritu Santo sobre Cristo.
es decir, conocer mejor nuestra fe. A veces nos conformamos con tan poquito, a veces somos tan ignorantes los católicos en las cosas de nuestra fe. Por eso a veces hay tantos que se dan cuenta cuando viene el primer pastorcito de alguna de esas sectas que andan dando vueltas por ahí y con 3 citas mal digeridas de la Biblia le da vuelta la cabeza. ¿Por qué? Porque a veces los católicos conocemos poquito de nuestra fe. Nos contentamos con un catecismo mal aprendido. No, hay que seguir conociendo nuestra fe, seguir escuchando la palabra de Cristo, seguir profundizando cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a sus capacidades, a la misión que tiene dentro de la Iglesia. Conocer la fe, estudiar la fe, leer el Evangelio. Pero no basta con eso. Escuchar a Cristo no es solamente oír las palabras de Cristo o conocer o saber lo que Cristo dice. Porque podríamos sabernos todo el catecismo y todo el Evangelio de memoria e irnos redondamente al infierno. ¿Y eso cómo es? Y claro, los mandamientos de Dios los sabemos, claro que los sabemos, pero los cumplimos y a veces sí y a veces no, ¿no es cierto? A veces pecamos. Entonces no basta con que sepamos de memoria los 10 mandamientos o con que sepamos de memoria todo lo que Jesús nos enseña si después no lo vivimos. Escuchar a Cristo no es solamente saber lo que Jesús dice, sino que escuchar a Cristo significa poner en práctica aquello que Jesús dice. Poner en práctica aunque cueste, aunque ponerlo en práctica y aunque ser cristiano me significa a veces cargar la cruz. Ponerlo en práctica, porque ese es el único camino que me lleva al encuentro con esa gloria que el Señor me promete y que el Señor mostró a los apóstoles dejándolos entusiasmados y deslumbrados. Este es mi Hijo muy amado, escuchad. Es lo mismo que nos dice la Virgen Santísima. Cuando en las bodas de Caná la Virgen, sabiendo que Jesús había escuchado su oración e iba a realizar el milagro de transformar el agua en vino, le dice la Virgen, llamando a los sirvientes, lo señala a Jesús y le dice, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. La Virgen María nos sigue, hablando a nosotros, sus servidores, y nos dice, señalando a Cristo, hagan lo que Él les diga. Escuchemos estas palabras de la Virgen, escuchemos las palabras del Padre y pidámosle al Señor que nos dé fuerza para escucharlo y para obedecerlo y para seguirlo, para poner en práctica aquello que escuchamos y sobre todo pidámosle que al final de nuestra vida podamos encontrar con Él y contemplarlo y amarlo y de esa manera ser felices por toda la eternidad.